Mi hermano me quitó $30.000 y lo llamó historia antigua cuando se lo pedí de vuelta. Después de años de negativas y mentiras, lo demandé, expuse su fraude y recuperé mi dinero. Mi hermano me quitó $30.000, lo llamó historia antigua cuando yo quería recuperarlo y luego publicó vacaciones en línea. Ahora se enfrenta a prisión por cometer fraude y está pidiendo perdón. Nunca imaginé que compartiría esta historia, pero ver las publicaciones de vacaciones de lujo de mi hermano en las redes sociales mientras él se queda con $30.000 de mi dinero me ha llevado más allá de mi punto de ruptura. Hace 5 años, cometí el estúpido error de confiar en mi familia por encima de mi propia seguridad financiera y ahora estoy viendo las consecuencias en tiempo real a través de historias de Instagram y publicaciones de las Maldivas. Permítanme empezar desde el principio. En 2019, mi abuela falleció, dejándome una herencia de $50.000. Había estado ahorrando durante años y este dinero finalmente haría posible mi sueño de ser propietario de una vivienda. El mercado inmobiliario en nuestra zona apenas comenzaba a calentarse y yo tenía en la mira varias propiedades prometedoras. Hice todo bien, mantuve un crédito excelente, ahorré diligentemente e investigué programas para compradores de vivienda por primera vez. Esta herencia era la última pieza que necesitaba para que esto sucediera. Luego, en marzo, mi hermano James apareció en mi puerta llorando. Siempre habíamos sido cercanos mientras crecíamos, aunque nos distanciamos un poco en la edad adulta cuando nuestras vidas tomaron caminos diferentes. Seguí el camino tradicional, la universidad, un trabajo estable y una planificación cuidadosa. James siempre fue más arriesgado. Comenzó su propio negocio nada más terminar la escuela secundaria y vivió lo que parecía una vida encantadora cuando las cosas iban bien. Esa noche, el encanto claramente había desaparecido. Su negocio estaba fracasando debido a una combinación de mala gestión y crisis económica. Tenía 3 meses de retraso en el pago de su hipoteca, sus tarjetas de crédito estaban al límite y su esposa Sara amenazaba con dejarlo si no podía controlar sus finanzas. Tuvieron 2 hijos, mi sobrina y mi sobrino, que en ese momento tenían 10 y 8 años. La idea de que pudieran perder su hogar o que su familia fuera destrozada me rompió el corazón. James siempre había sido el favorito de mis padres, el espíritu emprendedor que algún día triunfaría. Habían invertido en sus diversas empresas a lo largo de los años, pero habían sufrido pérdidas significativas durante la recesión y esta vez no podían ayudar. Yo era su última esperanza, dijo. Necesitaba $30.000 para salvar su negocio y su casa, y juró que me los devolvería en un año, con un interés del 8%. Dudé, pero James fue persistente. Sacó a relucir todos nuestros recuerdos compartidos de la infancia. Me recordó cómo siempre me había cuidado cuando éramos niños, aunque mi recuerdo de esto difiere del suyo. Incluso comenzó a llorar cuando hablaba de que no podía soportar decirles a sus hijos que tal vez tendrían que dejar su casa en la escuela. Aceptó prestarle el dinero, pero insistí en un acuerdo por escrito. James lo firmó rápidamente, probablemente pensando que nunca tendría que honrarlo. El acuerdo especificaba el monto del préstamo, la tasa de interés y un cronograma de pago de un año. Incluso lo hice notarizar, de lo que James se rió porque yo era demasiado cauteloso. Los primeros meses, James estuvo lleno de actualizaciones optimistas sobre cómo estaba cambiando su negocio. Luego las actualizaciones se hicieron menos frecuentes y el tono cambió. Cuando mencioné el tema del pago a medida que se acercaba el plazo de un año, comenzaron las excusas. Su negocio todavía se estaba recuperando. Su hijo necesitaba un trabajo dental de emergencia. El coche de su esposa se averió. Cada excusa parecía legítima por sí sola, pero comenzaron a acumularse sospechosamente. Para el segundo año me estaba frustrando. El mercado inmobiliario en nuestra área se había disparado y las propiedades que habrían estado a mi alcance con mi pago inicial ahora eran completamente inalcanzables. Estaba atrapado en un alquiler cada vez más caro, viendo cómo mis pagos mensuales aumentaban mientras mi sueño de ser propietario de una vivienda se alejaba cada vez más. Mientras tanto, las redes sociales de James contaron una historia diferente a sus excusas. Mientras me decía que todavía tenía dificultades económicas, publicaba sobre renovaciones en el hogar, su nueva configuración de juego y escapadas de fin de semana. Nada lo suficientemente extravagante como para denunciarlo directamente, pero sí lo suficiente como para hacerme cuestionar sus afirmaciones de dificultades financieras. Intenté hablar del préstamo en persona en reuniones familiares, pero James se volvió un experto en evitarme. De repente, necesitaba ayudar con los niños o atender una llamada de negocios importante cada vez que me acercaba. Nuestros padres, cuando confié en ellos, me dijeron que fuera paciente y comprensivo. La familia ayuda a la familia, dijeron, olvidando convenientemente que eso es exactamente lo que yo había hecho, ayudar a la familia solo para que se aprovecharan de mí. La situación permaneció en este frustrante limbo hasta la semana pasada, cuando James publicó sobre las próximas vacaciones de sus sueños en las Maldivas.
No cualquier vacación, estamos hablando de vuelos de primera clase, un bungalow sobre el agua en un resort de lujo y una apretada agenda de costosas excursiones. El coste total, por lo que pude deducir de sus publicaciones, superó con creces los $15.000. No podía creer lo que veía. Apenas 3 días antes, me había enviado un largo mensaje de texto acerca de cómo todavía estaba luchando y necesitaba más tiempo para poner sus finanzas en orden antes de poder comenzar a pagarme. Verlo publicar sobre cómo vivir su mejor vida y darse un capricho porque se lo merecía, hizo que algo se rompiera dentro de mí. Le envié un mensaje de texto señalándole que el dinero que estaba gastando en sus vacaciones podría haberse destinado a pagar su deuda conmigo. Su respuesta fue lo que finalmente me empujó a actuar, eso fue hace 5 años. Historia antigua. No puedes esperar que deje toda mi vida en suspenso por la historia antigua. Te lo devolveré cuando pueda, pero yo también necesito vivir mi vida. Historia antigua. Esas palabras se repetían en mi cabeza. Mi oportunidad perdida de comprar una casa antes de que el mercado se volviera loco. Historia antigua. Los años de estrés y resentimiento viéndolo vivir lujosamente mientras esquivaba mi solicitud de reembolso. El hecho de que tuve que retrasar la formación de una familia porque no podía costearlo sin el colchón financiero que él tomó para mí. Fue entonces cuando decidí que ya era suficiente. Consulté a un abogado quien confirmó que mi acuerdo notariado es legalmente vinculante. Ahora estoy en el proceso de emprender acciones legales para recuperar mi dinero, más los intereses acumulados. Cuando le informé a James de esto, explotó, llamándome desalmado y diciendo que estaba destruyendo a nuestra familia solo por dinero. Como era de esperar, la familia se ha apartado. Nuestros padres me dicen que estoy siendo demasiado duro, que debería ser más comprensivo con la situación. Parecen olvidar que estoy en mi situación precisamente porque comprendí la suya. Incluso nuestra familia extendida se ha involucrado, con hormigas y tíos llamándome para decirme lo decepcionados que están por mi decisión de atacar a mi propio hermano. Pero ya dejé de ser el hermano comprensivo del que se aprovechan. ¿Pero soy yo el pendejo de pedir que me devuelvan el dinero? Actualización 1. Primero, gracias a todos por los comentarios y consejos de apoyo. Quiero abordar algunas preguntas comunes que he estado viendo. Sí, tengo el contrato de préstamo por escrito y fue notariado. Sé que algunas personas piensan que yo también debería haber pedido una garantía, pero sinceramente nunca imaginé que mi propio hermano me haría esto. Para aquellos que preguntan por qué esperé 5 años, intenté coleccionar varias veces a lo largo de los años. He documentado evidencia de al menos 30 intentos de discutir el pago, todos encontrados con excusas o ignorados. Estaba tratando de ser comprensivo con su familia, lo cual ahora me doy cuenta de que fue un error. Varias personas sugirieron que podría estar celoso del éxito de mi hermano. Déjame ser claro, no tengo celos de alguien que construyó su éxito con dinero robado. Estoy enojado porque se aprovechen de mí y por verlo gastar mi dinero en las redes sociales mientras todavía estoy lidiando con las consecuencias de ayudarlo. Para aquellos que dicen que la familia es más importante que el dinero, ¿dónde estaba esa lealtad familiar cuando él gastaba miles de dólares en vacaciones en lugar de pagarme? ¿Por qué se espera que yo sea el único que se sacrifique por la familia? Y para todos los que preguntan por mis padres, sí, siempre han favorecido a James. He recibido docenas de mensajes preguntándome sobre la dinámica familiar y tienes razón. Esta situación de préstamo es solo el último ejemplo de un patrón prolongado. Ahora, a la actualización. Han pasado 2 semanas desde que le envié el aviso legal a James. Y el caos resultante en nuestra familia superó incluso mis peores expectativas. Pensé que estaba preparado para las consecuencias, pero ver a las personas que he conocido durante toda mi vida elegir un bando en este conflicto ha sido a la vez esclarecedor y desgarrador. La mañana después de que mi abogado envió el aviso, mi teléfono explotó con notificaciones. Al parecer, James había pasado la noche llamando a todos los miembros de la familia en nuestra lista de contactos, contando una historia de victimismo que convenientemente emitía detalles clave. Según él, su ingrato hermano intentaba destruirlo por un antiguo préstamo familiar que siempre estaba planeando devolver. No se mencionan las vacaciones en Maldivas, el acuerdo firmado, ni los años de responsabilidades eludidas. Mis padres se presentaron sin avisar en mi apartamento esa noche. Mamá estaba llorando y papá tenía la mirada decepcionada que recordaba de la infancia, la que solía hacerme ceder al instante. Se sentaron a la mesa de mi cocina y probaron todas las técnicas de manipulación emocional de su manual parental. La conversación transcurrió tan bien como cabría esperar. Mi madre inmediatamente empezó a hacerlo conmigo. ¿Cómo pude ser tan cruel? Él es niños en quienes pensar. ¿Qué clase de persona intenta llevar a su propio hermano a la quiebra por dinero? Ella me había criado mejor que esto. Por supuesto que estaba siendo difícil con esto, estaba soltera, no tenía ninguna responsabilidad real, pero James tenía una familia que mantener. Ella siempre había pensado que yo era egoísta, pero esto
Este fue un nuevo mínimo, incluso para mí. La forma en que escupió la palabra soltera como si fuera algún tipo de falla moral, como si mi falta de hijos de alguna manera hiciera que mi estabilidad financiera fuera inútil, resumió perfectamente cómo siempre me han visto en esta familia. Le recordé que yo también tenía planes de vida que fueron descarrilados por este préstamo, pero ella lo descartó. Estás soltero, tienes tiempo para recuperarte. James tiene responsabilidades. El hecho de que estoy soltero precisamente porque no podía darme el lujo de seguir adelante con mi plan de vida parecía pasar desapercibido para ella. Cuando mencioné que la reciente reserva de vacaciones de James sugería que le estaba yendo bien financieramente, papá en realidad lo defendió, trabaja duro, merece disfrutar un poco de la vida. Fue entonces cuando perdí la paciencia y les mostré la carpeta que había estado construyendo. Capturas de pantalla de las publicaciones de James en las redes sociales durante los últimos 5 años que muestran un patrón de compras de lujo y vacaciones. Textos y correos electrónicos que documentan mis intentos de recopilar respuestas cada vez más desdeñosas. Extractos bancarios que muestran cómo mis costos de alquiler habían aumentado mientras seguía sin poder comprar una casa. Lo más importante, un cálculo de cuánto dinero había perdido al no poder comprar una casa cuando originalmente lo había planeado. Sus respuestas fueron reveladoras. Mamá no podía mirar la evidencia y literalmente le daba la espalda a la pantalla de mi computadora portátil. Este examinó todo cuidadosamente, pero insistió en que debe haber otra manera de resolver esto sin acciones legales. Cuando le pregunté cuál podría ser esa manera, dado que había pasado 5 años tratando de resolverlo amistosamente, no tuvo respuesta. Se fueron poco después, con mamá y lágrimas y papá sacudiendo la cabeza, pero no antes de que mamá hiciera una última excavación. Espero que estés feliz sabiendo que estás destrozando a esta familia. Cuando seas viejo y estés solo, recuerda este momento, recuerda cómo elegiste el dinero antes que la familia. Rico viniendo de ellos, considerando que no tuvieron ningún problema en verlos luchar financieramente durante años mientras elogiaban a James por su perspicacia para los negocios basada en mi dinero robado. Las cosas empeoraron aún más cuando mi cuñada Sara empezó a acosarme. Ella me llamó repetidamente, dejando voces masculinas cada vez más hostiles sobre cómo estaba tratando de destruir a su familia. ¿Cómo te atreves a hacernos esto?, ella gritó en un mensaje. ¿Sabes cómo está afectando esto a nuestros hijos? Su tío está tratando de llevar a sus padres a la quiebra por la historia antigua. Cuando no respondía a sus llamadas, comenzó a enviarme mensajes de texto con largos párrafos sobre lo egoísta y desalmado que era. Según ella, yo simplemente estaba celosa de su éxito y trataba de derribarlos porque no podía soportar verlos felices. Incluso tuvo la audacia de sugerir que debería estar agradecido de que finalmente estuvieran viviendo su mejor vida porque eso significaba que eventualmente podrían devolverme el dinero. «Estás amargado porque todavía estás alquilando mientras nosotros somos dueños de nuestra casa», escribió. «Tal vez si trabajaras tan duro como James en lugar de intentar alcanzar su éxito, podrías permitirte tu propia casa». Su mensaje me empuja a profundizar en las finanzas comerciales de James, que antes había evitado por respeto a su privacidad. Lo que encontré fue exasperante. De hecho, su negocio se había recuperado mucho después de la crisis inicial, la que había motivado el préstamo. Al final del primer año estaba obteniendo buenas ganancias. Para el tercer año se había expandido a una segunda ubicación. Todo mientras me decía que todavía estaba luchando para llegar a fin de mes. Y estaba Sara, que vivía de las ganancias de mi dinero robado, mientras tenía el descaro de llamarme sanguijuela. La parte más vengativa de mí quería publicar toda esta evidencia en las redes sociales, especialmente debajo de sus fotos de vacaciones, pero mi abogado lo desaconsejó diciendo que podría complicar el proceso legal. En cambio, he estado documentando todo metódicamente. Cada mensaje de texto acusatorio de familiares, cada publicación en las redes sociales que muestra gastos, cada correo electrónico donde reconoce la deuda, pero se niega a pagar. El momento más surrealista llegó cuando se publicaron las últimas fotos de las vacaciones de James mientras me reunía con mi abogado. Allí estaba él, descansando en una piscina infinita con vista al océano, subtitulando «Viviendo mi mejor vida», ignorando a los que odian. La marca de tiempo mostró que lo publicó durante nuestra reunión programada sobre su respuesta legal a la demanda. Mi abogado, al revisar la creciente evidencia del engaño financiero de James, parece cada vez más confiado en nuestro caso. El acuerdo firmado, combinado con pruebas documentadas de su capacidad de pago en su elección de gastar dinero en lujos, deja bastante claro que se trata de un caso de no puedo pagar pero no quiero pagar. Cuando esta actualización llega a su fin, James acaba de presentar su respuesta oficial a la demanda. Los argumentos de sus abogados son tan creativos como sus excusas para no pagar, alegando que el acuerdo fue firmado bajo Dores, argumentando que como miembro de la familia yo debería haber sabido que no iba a ser legalmente vinculante, incluso sugiriendo que mi documentación de sus gastos equivale a acoso.
Pero el detalle más revelador está oculto en su declaración financiera. Las vacaciones en Maldivas se pagaron en su totalidad, en efectivo, solo 2 días después de que me envió el último mensaje de texto diciendo que no podía permitirse el lujo de empezar a pagarlas solo. Algunos miembros de la familia todavía me presionan para que retire la demanda, advirtiéndome que me arrepentiré de haber destruido a la familia por dinero. Lo que no entienden es que James ya hizo eso cuando decidió explotar mi confianza y amabilidad. No estoy destruyendo nada, simplemente me niego finalmente a mantener la fachada de que todo está bien mientras me aprovechan. La próxima audiencia está programada para la próxima semana, y a pesar del costo emocional, estoy más decidido que nunca a llevar esto a cabo. Publicaré otra actualización después de la audiencia la próxima semana si hay algún avance significativo. Gracias a todos por el apoyo y la validación, realmente ayuda a saber que no estoy loco por finalmente defenderme después de todos estos años. Actualización 2. Después de mi última actualización, las cosas mejoraron y empeoraron, si eso tiene sentido. La audiencia inicial fue ayer y ha salido a la luz información interesante que me hace aún más seguro de que tomé la decisión correcta al emprender acciones legales. Mi abogado había solicitado registros financieros detallados a James como parte del proceso de descubrimiento. Lo que encontramos fue mucho peor de lo que había imaginado. Su negocio no solo se recuperó a los pocos meses de recibir mi préstamo, sino que también ocultó sistemáticamente su verdadera situación financiera a todos. ¿Recuerdas cómo Sarah me había estado acosando para intentar llevarlos a la quiebra? Resulta que James le ha estado mintiendo sobre sus finanzas, pero en la dirección opuesta a cómo me estaba mintiendo a mí. Para mí, ha estado reclamando pobreza y penurias. Ante Sarah y sus amigos, ha estado alardeando del éxito empresarial y de las próximas expansiones. Ha estado manteniendo 2 narrativas completamente diferentes, el hombre de negocios exitoso para un círculo social y el empresario en apuros para cualquiera a quien le debe dinero. ¿Las vacaciones en Maldivas? Ese ni siquiera fue su viaje más caro este año. Tomaron un crucero de lujo en enero que costó casi $20,000, pero James lo mantuvo fuera de las redes sociales porque estaba a punto de decirme que ni siquiera podía darse el lujo de comenzar a hacer pequeños pagos. Durante la audiencia, James intentó argumentar que el contrato de préstamo no debería ser ejecutable porque somos familia, y afirmó que lo firmó bajo instrucciones emocionales. El juez no quedó impresionado, especialmente cuando mi abogado presentó evidencia de sus gastos recientes junto con su texto alegando dificultades financieras. La cara de James cuando sus extractos bancarios fueron presentados ante el tribunal, un deseo de poder enmarcar ese momento y colgarlo en mi pared. La parte más exasperante fue saber que James había solicitado un préstamo comercial hace 3 años para abrir su segundo local. No tuvo ningún problema en realizar pagos regulares de ese préstamo, lo que demuestra que podría haberme pagado todo este tiempo. Cuando el juez le pidió que explicara por qué priorizó el préstamo bancario sobre su deuda conmigo, su respuesta fue reveladora. El banco no entendería las circunstancias familiares como debería hacerlo mi hermana. Mis padres también estaban en la sala del tribunal, pero no me habían dicho que vendrían. Mamá seguía haciendo esos pequeños sonidos de jadeo cada vez que se presentaba una nueva evidencia, como si no pudiera creer que su precioso hijo hiciera tales cosas. Papá se quedó allí sentado y su rostro se puso cada vez más rojo. Al principio pensé que estaba enojado con James, pero durante el recreo me arrinconó en el pasillo y comenzó a susurrar a gritar sobre cómo estaba humillando a la familia al airear nuestra ropa sucia en público. No me comuniqué con él, simplemente me alejé como me aconsejó mi abogado, pero quería gritarle que James me había humillado durante 5 años, viéndome luchar con el aumento del alquiler mientras él gastaba mi dinero en vacaciones de lujo. La reputación de la familia parecía importarle más a papá que el hecho de que su hijo básicamente le hubiera robado $30,000 a su hija. La verdadera bomba llegó cuando descubrimos que James había utilizado mi préstamo como prueba de activos al solicitar su préstamo comercial. De hecho, lo había incluido como una inversión privada en su plan de negocios, no como un préstamo personal, haciendo que pareciera que tenía más capital del que tenía. Así que no solo tomó mi dinero con falsos pretextos, sino que también lo utilizó para obtener fraudulentamente más dinero del banco. Los ojos de mi abogada prácticamente se iluminaron cuando vio esta documentación. De repente, Sarah se quedó callada después de semanas de acosarme. Supongo que finalmente vio los documentos financieros reales y se dio cuenta de cuánto le había estado mintiendo su marido a todo el mundo. Casi siento pena por ella, pero luego recuerdo todos los mensajes desagradables que me envió acerca de estar celosa de su éxito. El juez ordenó una contabilidad forense completa de los negocios y las finanzas personales de James durante los últimos 5 años. El abogado de James intentó argumentar que esto era innecesario, pero dada la evidencia de engaño financiero ya descubierta, el juez no aceptó. Estamos programados para otra audiencia dentro de 2 semanas una vez que se complete la contabilidad.
La familia me dice que debería avergonzarme de mí mismo por destruir la reputación de mi hermano. Al parecer, ¿de dónde salió lo que se reveló en el tribunal? Pero no destruí nada, James lo hizo él mismo cuando decidió mentir y ver a todos durante años. Finalmente estoy descorriendo el telón de sus planes. Algunos familiares me han sugerido que abandone el caso y acepte un pago parcial para conservar la pieza. No parecen entender que la paz nunca fue una opción una vez que descubrí el alcance del engaño de James. Ya no se trata solo del dinero, se trata de responsabilizarlo por años de mentiras y manipulación. Actualización 3. Los resultados de la contabilidad forense están disponibles, y mi abogada no bromeaba cuando insinuó que habría más sorpresas. Necesité unos días para procesar todo antes de escribir esta actualización porque lo que descubrimos va más allá de mi préstamo. Para aquellos que preguntaron en los comentarios sobre fraude bancario, tenían razón. James no solo usó mi préstamo como prueba de activos para un préstamo comercial. Ha estado manejando un complejo juego de triquiñuelas, tomando préstamos de múltiples bancos usando los mismos activos como garantía, incluida mi inversión. Cada nuevo préstamo se utilizó en parte para liquidar los anteriores, creando una ilusión de crecimiento empresarial exitoso. Mis $30,000 fueron esencialmente los cimientos de un castillo de naipes que ahora está empezando a derrumbarse. El contador forense descubrió que en el primer año después de tomar mi préstamo, el negocio de James en realidad generó más de $200,000 en ganancias. En lugar de pagarme, usó ese dinero para hacer un pago inicial sobre una propiedad de inversión, que luego usó como garantía para más préstamos. Siguió diciéndome que estaba luchando mientras usaba sistemáticamente mi dinero para construir su cartera personal de bienes raíces. Durante la audiencia más reciente, James intentó una nueva estrategia. A través de su abogado, se ofreció a devolverme el monto total más intereses si firmaba un acuerdo de confidencialidad y aceptaba no compartir ninguna información sobre sus prácticas financieras con el Baxi del que tomó prestado. La reacción de los jueces no tuvo precio. De hecho, se rió a carcajadas y le recordó a su abogado que intentar encubrir a Baxford con una NDA podría considerarse conspiración. Mis padres han dado un giro completo de 180 grados, pero no de la manera que cabría esperar. En lugar de aceptar finalmente que James estaba equivocado, ahora me culpan aún más intensamente. Según ellos, si no hubiera emprendido egoístamente acciones legales, ninguna de las prácticas comerciales creativas de James habría salido a la luz. De hecho, mamá dijo que estaba destruyendo la vida de mi hermano por un pequeño préstamo entre familiares. Cuando señalé que el fraude bancario era un delito grave, papá me dijo que debería avergonzarme de preocuparme más por los bancos que por mi propio hermano. Sara ha solicitado la separación. No por mentiras o fraude, claro está, sino porque las consecuencias legales inminentes podrían afectar su estilo de vida. Me envió un largo correo electrónico culpándome por obligarla a dejar a James exponiendo sus negocios financieros. Al parecer, debería haber aceptado que me robaran para que sus hijos pudieran seguir disfrutando de unas vacaciones de lujo. La cuenta forense y también descubre que James ha estado ocultando dinero en cuentas extraterritoriales. ¿Recuerdas ese crucero que hicieron en enero? Se pagó a través de una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán. Mi abogado estima que ha trasladado más de $500,000 al extranjero en los últimos 3 años y afirma que no podía permitirse el lujo de pagar mis $30,000. El juez ha congelado todos los activos conocidos de James en espera de una mayor investigación. Su abogado intentó argumentar que esto era innecesario ya que James se había ofrecido a devolverme el dinero, pero dada la evidencia de fraude sistemático, el tribunal no quiso correr ningún riesgo. Como explicó mi abogado, ya no se trata solo de mi préstamo, sino de años potenciales de delitos financieros. James finalmente intentó hablar conmigo inmediatamente después de la audiencia. Estaba llorando y decía que nunca tuvo la intención de que las cosas llegaran tan lejos. Afirmó que siempre había tenido la intención de devolverme el dinero, pero las oportunidades para hacer crecer su negocio seguían apareciendo y se convenció a sí mismo de que, en última instancia, construir una empresa más grande sería mejor para todos. Cuando le pregunté por qué gastaba dinero en vacaciones de lujo en lugar de devolverlo, dijo que tenía que mantener las apariencias para establecer contactos comerciales. La investigación criminal ya está oficialmente en marcha. Mi abogado dice que debería prepararme para que esto se vuelva más complicado antes de que mejore. Algunos de los socios comerciales de James ya están siendo interrogados y se habla de una investigación de fraude más amplia que involucra a varios bancos. Intento concentrarme en los procedimientos legales y no dejar que el drama familiar me consuma, pero es difícil cuando mis padres siguen intentando hacerme sentir culpable para que deje todo antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? ¿Para que James evite las consecuencias? ¿Para que la verdad sobre sus prácticas comerciales permanezca oculta? Mi abogado me recomendó no publicar más detalles específicos sobre la investigación en curso, por lo que mi próxima actualización podría tardar un tiempo.
Solo quiero agradecer a todos por su apoyo y consejos. Para aquellos que preguntan, sí, estoy en terapia y me está ayudando a procesar todo esto. Y no me arrepiento de haber iniciado acciones legales. En todo caso, descubrir el verdadero alcance del engaño de James solo ha confirmado que tomé la decisión correcta. Actualización 4. Actualización final. Han pasado casi 2 años desde mi última actualización y finalmente puedo compartir lo que sucedió. Mucho ha cambiado en este tiempo y he esperado hasta que todo se haya resuelto legalmente antes de publicar esta actualización final. La investigación criminal sobre los negocios financieros de James reveló incluso más de lo que había mostrado la contabilidad forense. Durante los últimos 5 años había obtenido múltiples préstamos utilizando la misma garantía, creado documentación comercial falsa y tergiversado activos para varios bancos. Mi préstamo de $30,000 era solo la punta del iceberg. Él había estado ejecutando lo que esencialmente equivalía a un esquema Ponzi, utilizando nuevos préstamos para pagar los antiguos y embolsarse la diferencia. James terminó aceptando un acuerdo de culpabilidad. Se enfrenta a 2 años de prisión con posibilidad de liberación anticipada, además de fuertes multas y pagos de restitución a varios bancos. El juez le ordenó liquidar sus bienes para pagar sus deudas, incluido mi préstamo. Finalmente recibí mis $30,000 de vuelta, más los intereses acumulados y los honorarios legales. Mis padres han tenido un colapso total por esto. Mamá no ha dejado de llorar desde la sentencia, y papá no me ha hablado en semanas. Están vendiendo su casa para ayudar a pagar los honorarios legales de James y se mudan a un lugar más pequeño. Cada vez que pienso en cómo están sacrificando su retiro para limpiar el desastre de James y al mismo tiempo defender sus acciones, siento una mezcla de tristeza y frustración. Sarah finalizó su divorcio de James el mes pasado. Ella les ha estado diciendo a todos los que la escuchan que no tenía idea de sus negocios financieros y que ella es la verdadera víctima aquí. Teniendo en cuenta que ella estaba felizmente gastando dinero en vacaciones de lujo mientras me acosaba porque quería que le pagaran mi préstamo, me resulta difícil de creer. Se mudó con sus padres y está tratando de mantener el estilo de vida al que está acostumbrada exigiendo una pensión alimenticia excesiva, a pesar de que la mayoría de los bienes de James están siendo embargados para pagar sus deudas. James intentó un último intento de manipulación antes de presentarse en prisión. Me envió una carta, haciéndose el hermano arrepentido, probablemente siguiendo el consejo de su abogado de intentar conseguir una sentencia más indulgente. Estaba lleno de las mismas viejas tácticas, recordar recuerdos de la infancia que nunca sucedieron, poner excusas sobre sentirse presionado para triunfar y afirmar que siempre tuvo la intención de devolverme el dinero. Incluso enfrentándose a una pena de prisión, no pudo evitar intentar convertirse en víctima. Terminó la carta pidiéndome que hablara en su sentencia sobre su buen carácter, y cómo esto fue solo un malentendido entre hermanos. No respondí. Después de todo lo que había hecho, todavía estaba intentando utilizar los lazos familiares para escapar de las consecuencias. Algunas personas en mi vida sugirieron que él podría haber cambiado, que la prisión lo estaba haciendo reflexionar sobre sus acciones. Pero lo sé mejor, los manipuladores no cambian, simplemente adaptan sus tácticas a su situación actual. He utilizado el dinero reembolsado para hacer el pago inicial de la casa. El mercado sigue siendo caro, pero al menos por fin estoy saliendo del ciclo del alquiler. No es la casa que podría haber comprado hace 5 años, pero es mía y me la gané honestamente. Algunas personas han sugerido que debería sentirme culpable por el hecho de que James haya ido a prisión, pero no es así. Tuvo innumerables oportunidades para hacer las cosas bien a lo largo de los años. En cambio, prefirió seguir mintiendo y defraudando a la gente. Las consecuencias que enfrenta ahora son el resultado de sus propias decisiones, no de mi decisión de dejar de permitirle. En cuanto a mis padres, les estoy dando espacio para procesar todo. Tal vez algún día comprendan que al responsabilizar a James, hice lo que ellos deberían haber hecho hace años. Quizás no lo hagan. He hecho las paces con cualquiera de los dos resultados. Mi abogado me dice que podría haber más procedimientos legales a medida que los bancos inicien casos civiles contra James. Pero no publicaré más actualizaciones. Este capítulo de mi vida finalmente está cerrado y estoy listo para seguir adelante. Así que ya no responderé comentarios ni mensajes. Gracias a todos los que me apoyaron en este viaje. Tu aliento me ayudó a mantenerme fuerte cuando mi propia familia intentaba hacerme dudar de mí mismo.